El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción, Jaime Salazar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas tardes. En este día lunes, inicio de una nueva semana de labores en expectativa, les damos la cordial bienvenida. Son en punto las 5 de la tarde, 17 horas, en este día lunes 30 de junio del año 2025. Más adelante, en pocos instantes más, estaremos en una entrevista vía internet con Gabriel Hurtado, activista académico. Hablaremos acerca de su designación como parlamentario de educación a nivel mundial. Interesante esta designación. Pero antes vamos a revisar titulares que recoge la prensa a nivel nacional. Primicias trae los siguientes titulares: caso reconstrucción, Jorge Glass y Carlos Bernal, sentenciados a 13 años de cárcel por un tribunal de la Corte Nacional. A este paso, Jorge Glass nunca va a salir de la cárcel. Empresa Municipal de Movilidad de Manta, 3 años de violencia criminal y de silencio administrativo en Manabí. El gobierno descarta apagones, pero ha ejecutado solo 6% del presupuesto de inversión del sector eléctrico. Esto recoge primicias. Vamos a mirar lo que trae Ecoavisa. Daniel Noboa se reunió con Antonio Guterres y otros mandatarios en España. Gustavo Petro niega haberse reunido con alias Fito en Manta. No tengo ni idea de quién es, dice Petro. Seguramente no lee la prensa, ¿no? Jorge Glass y Carlos Bernal fueron sentenciados a 13 años de cárcel por el caso de construcción de Manabí. La captura de alias Fito puede generar más violencia en Ecuador. El gobierno ratifica que alias Fito será extraditado a los Estados Unidos. Vamos a ver si estamos en contacto con nuestro amigo Gabriel Hurtado en esta tarde. Son las 5 de la tarde y 2 minutos. En efecto, ya estamos en contacto con Gabriel. El informativo Aquí y Ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Nuestro personaje invitado en esta tarde del día lunes es Gabriel Hurtado. Ustedes lo conocen muy bien, es activista académico. Ha sido designado como parlamentario de educación a nivel mundial. 26 años como investigador académico, 3 publicaciones sobre educación y otras más. Vamos a darle la bienvenida a Gabriel. Buenas tardes, Gabriel. Bienvenido. Querido Jaime, buenas tardes. Un gusto saludarte y desearte siempre enhorabuena para tu medio, más que nada para este programa que tienes, y obviamente siempre aplaudir tu trayectoria de periodista, que es emblemática y que nos da un gusto enorme saber que estás entre uno de los periodistas más importantes del país. Gracias. No, para mí un placer a los tiempos poder, o primera vez conmigo, poder dialogar vía este medio de internet y vía comunicación. ¿Por qué fue designado Gabriel Hurtado como parlamentario de educación a nivel mundial? ¿Cómo es este cargo, Gabriel? Gracias, Jaime. Bien, se presenta el currículum, obviamente, al Parlamento, y el Parlamento, la Junta de Notables, es la que obviamente estudia los currículum, las hojas de vida y obviamente finalmente cumple con la designación el presidente del Parlamento. El presidente del Parlamento está en Argentina y es la sede. Él es argentino, el doctor Gabriel Pirato Massa, y la Junta de Notables, que está en Nueva York, y allí donde se califican las carpetas. Gabriel Hurtado pues ha hecho un trabajo casi de 26 años, como lo decías al inicio, sobre investigación educativa, trabajando en muchos países para vivir in situ la realidad de la educación en América Latina.
lo que no hemos dejado de lado la observancia de lo que es la educación a nivel mundial. De modo que por el trabajo que hemos hecho a nivel del Ecuador, a nivel de lo que es investigación educativa, se me hizo la designación como parlamentario mundial de educación. Sin duda, es una designación que honra al país, al Ecuador. Y claro, tú has señalado, Gabriel, que se ha pensado mucho en mejorar la educación y no en la persona, en el ser humano. ¿Cómo es esto, Gabriel? ¿Podrías ampliarnos? Sí, justamente eso, Jaime, es lo que nos motiva a continuar trabajando. El mundo está como está, el Ecuador, América Latina están como está, precisamente por la educación. Y no es que queramos trabajar de manera unilateral o tratar de manera unilateral, ¿sí?, el problema, como quien dice, culpando a la educación. No, de la educación depende todo. Jean-Paul Sartre, perdón, un famoso tratadista, autor, Bertolt Brecht, decía que todo depende de las acciones políticas, ¿no es cierto? Pero creo que en nuestros tiempos debemos decir, con el respeto que se merece este gran intelectual alemán, Bertolt Brecht, ahora debemos decir que todo depende de la educación, no de las decisiones políticas, porque los políticos primero van a la escuela, los que obviamente van a ser políticos a futuro, primero van a la escuela, luego el colegio y después la universidad. Y es donde debemos preparar a los ciudadanos para que obviamente puedan desempeñar honrosamente sus cargos ya en los que llegan a la política, ¿no es cierto? Vemos que ese es uno de los graves problemas y el mundo está como está porque no hemos mejorado, digamos, la conducción de la enseñanza-aprendizaje de manera adecuada. Es decir, hemos olvidado la filosofía de la educación y nos hemos encargado de depositar conocimientos y no extraer conocimientos. Recordemos que en latín se dice educare y educare significa extraer de. Educare me refiero que es traducido, es educar. Y eso significa, educare significa extraer de, ¿no es cierto? El proceso de reminiscencia de la que hablaba Platón es precisamente eso. No introducir, sino sacar. Y lo que hizo Sócrates, que está entre los primeros investigadores educativos en el mundo, luego Platón, luego Aristóteles, etcétera, pues nos legaron precisamente que hay que sacar la información del cerebro humano y no introducirlo de mala forma. Para esto se necesita tener, obviamente, las herramientas pedagógicas que nos permitan, ¿no es cierto?, construir, ¿no es cierto?, construir en el ser humano la paz, el amor, la concordia. Eso no se hace en la educación actual. Interesa solamente que los estudiantes obtengan una nota. Incluso en algunos casos no importa cómo la obtengan, ¿cierto? Y eso es lo que se valida, es decir, la calificación cuantitativa y no cualitativa. Es decir, De modo que el Gabriel, mundo, se mide, como antes era, el tema memorístico, el tema de saber las respuestas, pero no a profundidad al ser humano. Por lo tanto, era una educación que calificaba no la calidad, sino la así es, cantidad, ¿no? así es. Y justamente lo que acabas de decir es precisamente el daño que se le hace al ser humano. La educación tiene que digamos, aquilatar la calidad humana, ¿no es cierto? Hay una frase de Boecio, un famoso filósofo romano, y él decía, persona es una sustancia individualizada de naturaleza racional donde se plantea la superioridad del espíritu sobre la materia. Eso es precisamente lo que se debe hacer, ¿no es cierto?, con el ser humano educando. No es introducir, digamos, depositar,
depositar como en un tacho, no quiero decir lo otro, depositar como en un tacho, obviamente, conocimientos que después no van, digamos, y que de continuo, ¿sí? En el proceso de educación no formamos al individuo. Recordemos lo que era la paideia, ¿no es cierto?, en la antigua Grecia. Y a veces cuando hablamos de la antigua Grecia, muchas personas creen que no está bien ya hablar de la antigua Grecia. Pero no olvidemos que fueron los griegos los que nos dieron los babilonios, en primer lugar, los sumerios, luego los babilonios, después los egipcios y obviamente finalmente la eclosión del pensamiento en Grecia. Y recordemos lo que era la paideia, ¿no es cierto?, que era como se conocía la educación. Era para formar a los ciudadanos, no solamente para que obtuvieran conocimientos y no formarlos como tal. Por eso murió Sócrates, ¿no es cierto? Tomó la cicuta. Es decir, hay que volver, mi querido Jaime, hay que volver a la filosofía de la educación. Y que, en resumen, la filosofía de la educación es, ¿no es cierto?, por qué educamos y para qué educamos. En tanto que la teoría de la educación nos habla de el cómo, es decir, cómo conducir la enseñanza-aprendizaje. Pero es determinante el volver, mi querido Jaime, a la filosofía, a la pureza de la filosofía de la educación, a efectos de poder construir en la mente de los educandos la paz, el amor, la fraternidad, etcétera, etcétera. Es decir, en otras palabras, las buenas virtudes. Lo que, por desgracia, y tal vez porque está, digamos, ya en entredicho el sistema educativo mundial, ¿no es cierto? Casi todos los tratadistas de educación obviamente hablan de una decadencia total del sistema educativo mundial, ¿no es cierto? Allí en Internet está colgado un trabajo muy bien hecho que dice un crimen llamado educación. Y algo que nos decía alguien que nos dejó en la pandemia, un famoso tratadista, un famoso investigador educativo inglés, decía, cuando los niños van a la escuela, cuando los niños salen de la escuela, salen 10 veces con menos imaginación que cuando entraron. Entonces, sí, en otras palabras, recuerdo ahora un término de Bernard Shaw, un famoso también y premio Nobel de literatura, que escribió una obra maravillosa, y él dijo una frase, ¿no? Interrumpieron mi educación cuando me llevaron a la escuela. Entonces, hay tantas cosas que podríamos decir de cómo está la educación actual. Ojo, no culpamos a los educadores, sino al sistema educativo. ¿Para qué se está preparando al ser humano? Entonces ahí tenemos la violencia, ¿no? Si usted ve, los que son violentos, todos han ido a la escuela. Ninguno son analfabetos. No los hemos cultivado para convertirlos, es decir, de ser humano a persona, de lo que había dicho la frase de Boecio, ¿no es cierto? Sí, entonces es imperativo trabajar muy fuertemente ahora, trabajar con los niños que tenemos ahora, y es muy probable que usted y yo podamos ver, si Dios nos da la vida, ¿no es cierto?, podamos ver una nueva sociedad, porque a los 20 años, 25 años ya pueden ser candidatos a la presidencia de la República, legisladores, educadores, médicos, etcétera, etcétera. De modo que hay que volver a la educación filosófica, es decir, a la filosofía, profundizar en la filosofía de la educación. No hay que agotar solo con esto, no hay que agotar tanta terminología y la utilización de tantas otras ciencias para hacer lo que nos dijo también alguien muy importante en la historia, nos dijo una frase: es vano hacer con mucho lo que se puede hacer con poco. Esto es en el principio de parsimonia. Y de modo que con la tecnología actual podemos educar de buena manera. Ojo, educar, no instruir, porque lo que se está haciendo normalmente es instruir y no educar.
Interesante, Gabriel, lo que tú señalas. Realmente todo depende de la educación, pero debería ser de una educación, como tú manifiestas, volver a los principios filosóficos, no solamente llenarnos de información, sino de profundizar en el ser humano. Tú decías entonces que la educación, y habías propuesto a la Real Academia de la Lengua para convertir la palabra educación en nombre propio. ¿Cómo es esto, Gabriel? Sí, la idea era, cuando lo propusimos precisamente al Parlamento, en la carta que envié al señor presidente del Parlamento Mundial, propuse, ¿no es cierto?, como parlamentario mundial de educación ecuatoriano, propuse que enviemos una carta a la Academia de la Lengua para que la palabra educación sea convertida en nombre propio. ¿Por qué? No es un capricho intelectual, sino más bien era la necesidad de hacer opinión pública respecto de la necesidad imperiosa de cambiar la educación, es decir, de crear una nueva educación. No necesitamos mejorar la educación, sino cambiar totalmente la educación. Y claro, era con esa finalidad, porque yo estoy proponiendo precisamente una nueva educación, que fue uno de mis libros, mi libro antepenúltimo, La nueva educación mundial, la luz al final del túnel, es el título de mi libro penúltimo. Y precisamente, claro, es bastante fuerte lo que allí establezco y creo que es en la educación formal, en la heteroeducación, donde tenemos que, tenemos que mejorar al ser humano y educarlo en valores. Porque había dicho, si tenemos matrimonios disfuncionales, entonces, ¿cómo vamos a educar en esos hogares a los niños? Es difícil. ¿Y quién tiene que sufrirlos después si no se educan bien? La sociedad. De modo que no podemos dejarles a los padres, ¿no es cierto? Es decir, solo dejarle a los padres la tarea de educar a los niños en valores. Y esos valores deben aprenderlos precisamente, deben ser educados en valores en la educación formal, en la heteroeducación. Es decir, eso es imperativo, mi querido y distinguido amigo, porque si no lo hacemos, los padres, muchísimos padres, por la pobreza, porque trabajan, etcétera, etcétera, no pueden educar en valores a sus hijos. Y luego será la sociedad la que tiene que sufrir las consecuencias de aquellos ciudadanos y ciudadanas que no fueron educados en valores y obviamente pues harán situaciones incómodas para el mundo. Tenemos guerra, ¿cierto? Y miren ustedes, ¿qué pensamos? Todas aquellas personas, posiblemente los que hoy, ¿cierto?, son belicosos, ¿de dónde vienen? De una educación violenta. No olvidemos que hubo un modelo pedagógico donde precisamente se hablaba de que la letra con sangre entra, que fue el modelo tradicional Así se precisamente. decía antes, claro. Así era, y que aún se está recurriendo o se está incurriendo, si ustedes quieren, en precisamente esa educación. Si bien es cierto, no con el látigo que antes se utilizaba, ¿no es cierto? No con el castigo físico, pero sí con otra forma de castigo, ¿no es cierto? Bien, vienes aquí, si eres buen estudiante pasas y si no, pues ya verás lo que tienes que hacer. Entonces tenemos, mire usted, deserción, ¿no es cierto? En América Latina la deserción educativa es enorme, la deserción escolar. De modo que es imperativo, mi querido Jaime, eso que decía. Y por eso es lo que propusimos. Y claro, para el Ecuador fue un honor que la presidencia del Parlamento me nombrase a mí para que elaborara la carta que fue enviada al Parlamento y luego, obviamente, para su estudio, que aún continúa allí, en la Junta de Notables, ¿no? De modo que eso, por eso fue lo que nosotros yo pedí al Parlamento, ¿no es cierto?, que solicitemos a la Academia de la Lengua Española, ¿no es cierto?, que obviamente la palabra educación sea convertida en nombre propio. Gabriel, se señala y hemos escuchado en la conversación de Cafetín que la educación viene de casa, no precisamente en las aulas, del hogar. Es decir, también se señala que la educación antes al profesor
el padre de familia le felicitaba por haberle reprendido al alumno. Ahora es al revés. Más bien, no hay cómo decirle nada al estudiante porque enseguida puede ser acusado de acoso o de otras situaciones, de maltrato, en fin. Tú puedes ver que hay una diferencia en la educación de los 60, 70 a lo que ocurre actualmente con la juventud en el año 2025. Sí, yo creo que tú tienes mucha razón al decirlo, que es tradicional o dentro de lo que es un poco lo coloquial, ¿no es cierto? Se establece de que la educación viene de casa. Pero no olvidemos, yo mencioné a los griegos enviaban a sus hijos con un profesor, ¿no es cierto? A que ellos lo educaran, a que ellos lo cultivaran intelectual y moralmente. De modo que ahora, por eso decía, ¿no? Si tenemos un matrimonio disfuncional, ¿educará bien a su hijo? ¿Y qué diremos? Ah, no, pero eso ya es culpa de ellos. No, ya no podemos decir eso es culpa de ellos, porque la sociedad tendrá que sufrir las consecuencias de ese niño o de esa niña que no, o de ese ciudadano o ciudadana que no recibieron una buena educación en el hogar porque era su hogar era disfuncional. Y ustedes me entienden, ¿no es cierto? Sí, para no ser mucho más duro. ¿Cómo vamos a impedirle a la gente que ingiera alcohol? No se le puede impedir. ¿Podrá educar bien un alcohólico a su hijo? Lo va a maltratar. Entonces, si lo maltrata, no va a ser un buen ciudadano. ¿Sí? Recordemos a Hitler, ¿no? Cómo fue tratado. Y miren lo que fue. ¿Ah? Entonces, realmente lo que necesitamos es que la heteroeducación, la educación formal, se encargue de ello, ¿no? Pero de buena forma, pues, sí, que los profesores reciban, no estoy en contra de los profesores actuales, ojo, son víctimas precisamente de los modelos pedagógicos, son víctimas de los cambios que hacen los gobiernos, de modo que no les queda más que, digamos, como son empleados, pues hacer lo que les piden. Pero entonces se debe educar hoy, ya tiene que educarse como. Hay que recurrir, los profesores tienen que estar preparados en neuroeducación. Mire, en Finlandia, usted va a las aulas, no sé si siga hasta ahora, y en las aulas decía, aquí se enseña lectura o se enseña a leer y escribir sin dolor. ¿Qué significaba eso? Cuando dice se enseña a leer y escribir sin dolor. Que obviamente, en primer lugar, van a los 7 años, que es cuando ya la mielinización se ha alcanzado la mielinización en las áreas cerebrales, ¿no es cierto? Es decir, la madurez cerebral para los rigores de la enseñanza-aprendizaje académica o escolarizada, porque nosotros creemos que aprender a leer y escribir, por el hecho de que ya sabemos, es algo fácil. Pues no lo es, me refiero a nivel cognitivo. Ese es un proceso complicado, enormemente complicado. Por eso es que no se puede enseñar a leer antes de los 7 años. Sin embargo, muchos dicen que es un logro si un niño aprende a leer a los 3 años. Bueno, no venimos todos al mundo con las mismas condiciones cerebrales, Es un pero, virtuoso, un prodigio, ¿no? claro, pero es decir, Stuart Mill a los 3 años ya leía, ¿no es cierto?, digamos, en otros idiomas, ¿no es cierto? Por allí otros genios como William James Sidis, que ya a los 12 meses creo que ya leía en latín, etcétera, etcétera, y a los 9 años escribió ya un libro, ¿no es cierto? Entonces, no es así como todos los seres humanos venimos al mundo, hay excepciones. Por tanto, lo que se debería, y que así lo consideran muchos tratadistas de la educación, se debería esperar el tiempo de maduración cerebral para que no haya, es decir, para que haya ventajas, para que haya recompensa en los rigores, ¿no es cierto?, de la enseñanza-aprendizaje escolarizada, porque no sabemos cómo viene. La OMS, que yo he recalcado y recalco en mi libro, la OMS establece el problema, ¿sí?, del síndrome de alcoholismo fetal, ¿no es cierto?, que es cuando la madre ingiere alcohol. Y a veces nos damos cuenta que es mucho en América Latina el consumo de alcohol. ¿Y cuántos niños, obviamente, son concebidos bajo, digamos, los efectos de esta sustancia, del alcohol? No se diga de otras drogas.
De modo que va a venir con problemas de aprendizaje al mundo. Y si viene con problemas de aprendizaje al mundo y no descombramos, que es lo que yo trabajo en mi penúltimo libro sobre educación, y no descombramos el cerebro para que obviamente no haya dificultad en el ingreso de la enseñanza, aprendizaje escolarizada, ¿qué vamos a tener después? Deserción escolar. A duras penas terminarán los chicos o los niños Claro. y niñas terminarán la escuela, otros la mitad del colegio y tendrán que irse. ¿Por qué? Porque su capacidad cerebral no está apta para los rigores de la enseñanza-aprendizaje. Ojo, no es que son tontos ni cosas por el estilo, sino porque el problema de aprendizaje se convierte precisamente en una dificultad para la continuidad de la enseñanza-aprendizaje escolar. Cómo ves tú, Gabriel, la situación que ha ocurrido en los últimos años con la cooptación de jóvenes, adolescentes, por parte de los grupos delincuenciales organizados, GDO? Ya no quieren estudiar, ya no encuentran sentido en el estudio los adolescentes, los jóvenes, y prefieren irse por estos rumbos, Gabriel. Claro, porque la educación no les, la educación es tan rigurosa, ¿no es cierto? Y además de eso, si tienen problemas de aprendizaje, ¿qué es el problema de aprendizaje? Cuando no puedes aprender, cuando tienes dificultad para razonar, para memorizar, etcétera, etcétera. Si un estudiante tiene problemas y no encuentra la ayuda pedagógica, pues no le queda otra cosa que salirse, ¿no es cierto?, abandonar la escuela, el colegio, etcétera, etcétera, y ir donde no tiene mayores problemas, pues, ¿no es cierto? Porque acá, imagínense lo que es que no saque las notas y que lleguen eso a los padres y los padres los castiguen, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? El bullying, ¿ah? Los profesores que le dicen al padre, vea, su hijo no hace los deberes, y no es por vagancia, es porque seguramente vino con problemas de aprendizaje y no se trató ese problema en las edades que debería, en la preescolaridad, ¿no es cierto? Que es donde se debe tratar el problema, para que mientras continúa la educación, la heteroeducación, obviamente no haya problema y el ingreso de los conocimientos no sea difícil, obviamente, en esos chicos. Pero si no se trata el problema de aprendizaje en las primeras edades, ¿qué es lo que vamos a tener? Deserción. Y claro, si tengo dificultad aquí, pues en la calle no tengo dificultad porque voy a hacer dinero, ¿no es cierto? Y claro, ingresan al asunto de drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ese cambio de la educación, ¿no es cierto? Donde el descombramiento de la herencia genética negativa, que es de la que hablo en mi penúltimo libro, ese descombramiento de la herencia genética negativa sea efectivo en los primeros años de educación, en este caso sea en la preescolaridad, ¿no es cierto? La escolaridad Muy bien. inicial, Un capaz de gusto. que los Sí, chicos puedan alcanzar, solucionar el problema de aprendizaje y la continuidad de la enseñanza-aprendizaje no sea un problema para ellos. Digo que no van a abandonar la escuela ni el colegio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay recompensa. No hay dificultad en estudiar, no hay dificultad en aprender matemáticas, idiomas, etcétera, etcétera. Pero si tienes problemas de aprendizaje, no va a poder ingresar, no ingresa esos conocimientos, esa información escolarizada no ingresa de buena manera y lo que causa es dolor cognitivo. Por eso es lo que hay que analizar esta parte. No es vagancia, y eso tenemos que tenerlo claro, es problema de aprendizaje. muy bien. Hablaríamos del tema ampliamente en otra ocasión, Con gusto. estimado Gabriel, ojalá en persona, para hablar de estos temas más en forma amplia. Ha sido un gusto compartir esta entrevista, Gabriel. Un gusto para mí siempre, Jaime, y estoy a las órdenes para cuando podamos conversar. De modo que vamos a hacer nuestro trabajo que obviamente hemos ofrecido al Parlamento Mundial, que es precisamente la erradicación del analfabetismo, que ojalá todavía tenemos un porcentaje muy importante en Imbabura. ¿Ah? Estábamos, hasta el 2022 estábamos con el 9%. Así es que vamos a trabajar, hoy justamente conversé con el alcalde, para ver si comenzamos a trabajar y que sea, aquí comencemos a trabajar cero analfabetismo. ¿Ah? No es posible que teniendo todas las herramientas
que nos podrían, que serían coadyuvantes para terminar con el analfabetismo, aún tengamos personas analfabetas en la provincia y en el país, alrededor de 47.400 y pico de miles de seres humanos, de personas, ciudadanos y ciudadanas, que no saben leer y escribir. De modo que, Jaime, con mucho gusto, ojalá podamos tratar en otra ocasión el tema. Encantado. Una buena tarde, Gabriel. Gracias a ti, también para ti. Bien, hemos conversado con Gabriel Hurtado, activista académico, y hablaremos en el futuro respecto de su vinculación con el municipio de Ibarra hace muchos años, en el 84, cuando era alcalde Marco Almeida, que en paz descanse, y hablaremos de ese tema más en otra ocasión cuando hagamos un frente a frente con Gabriel Hurtado. Son las 5 de la tarde y 31 minutos en expectativa. La clave de la información. Este fin de semana se realizó un importante congreso cafetalero. Conversamos con William Espinosa, parte de la Asociación de Productores de Café. Imbabura, ¿no? Imbabura. William, cuéntanos acerca de qué expectativas tiene en torno a este congreso de cafetalero. ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es William Espinosa. Somos productores de café. Estamos ubicados en la cuenca del río Mira, desde Salinas hasta Lita, parte de Esmeraldas, Imbabura y Carchi, con un monto de 110 hectáreas de café. Esta es nuestra segunda cosecha, la que estamos pasando por el momento. Nosotros empezamos en el 2022 a sembrar y ahorita con las bendiciones de Dios estamos ya listos para la entrega ya en Pergamino. Imbabura, la zona de Inta, de Cotacachi, es una zona productora de café, ¿no? ¿Qué requieren del Estado para lograr desarrollarse? Aquí nosotros estamos en la zona de Lita. ¿Sí? De Lita, muy bien. De Lita, sí. Nosotros sí pediríamos a las autoridades ya que nos ayuden con el tema maquinaria, ¿sí? Ya que nosotros estamos empezando y son 1.500 quintales que posiblemente están ya para la producción. Entonces estamos avanzando con un buen tonelaje de callaje y de café en Pergamino. ¿Qué le piden al gobierno para impulsar el sector cafetalero? Que haya más oportunidades para nosotros como productores, ya que solos no lo podemos lograr. Sí necesitamos que ellos como autoridades hagan eventos involucrados en el café, nos ayuden en un centro de negociación para poder llegar directamente al comprador. Porque si nosotros seguimos con el tema de intermediarios, entonces nosotros como productores nunca vamos a llegar a ese buen mercado. Incluso debería de haber unas leyes que nosotros podamos exportar y no sea... 5 de la tarde, 33 minutos sobre el mismo tema. Dialogamos con Javier Mera, docente de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. De la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. ¿Cuál es su expectativa respecto de la producción de café en Imbabura y qué puede ser de exportación para el mundo? Por favor. Bueno, muchas gracias primero por la invitación a participar en este evento. La universidad estará siempre junto al pueblo que está necesitando en este caso de este acompañamiento, de este asesoramiento, en este encadenamiento productivo, ¿no? Que es un encadenamiento productivo muy prometedor para el país y especialmente para la provincia de Imbabura, que tiene condiciones ecológicas para fomentar el cultivo de café, el cultivo y el proceso de encadenamiento que viene después, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que tienen los cafeteros, la producción de café? Bueno, en primer lugar, las oportunidades en términos ecológicos. Tenemos grandes condiciones para poder producir café de altísima calidad.
es donde se da estas condiciones ecológicas, en términos de altitud, en términos de temperatura, en términos de pluviometría, le facultan al cultivo del café un desarrollo óptimo adecuado. Eligiendo la variedad apropiada y haciendo un manejo eficiente, se puede llegar a mejorar. Bien, el resto de la entrevista la puede ver en el periódico Expectativa, en nuestro fanpage de Facebook. 5 de la tarde, 35 minutos, amigos y amigas, que tengan una buena tarde. En breve estaremos produciendo o editando ya una entrevista realizada al profesor Anatolio Ayala, el rector del Instituto 17 de Julio y también profesor de la Escuela Modelo Velasco Ibarra. Así que ya mismo esa entrevista. Que tengan una buena tarde, una buena noche, señoras y señores. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.